Hola campeones, estaremos tratando un tema más de la guía de ingreso a UABC. En este caso vamos a realizar inferencias a partir de los datos de una muestra. Consideremos que se quiere realizar un estudio. Por ejemplo, en este caso estoy pensando que podría yo requerir de calcular el promedio de las estaturas de una población. Esto podría resultar bastante complicado porque son muchos los habitantes y muchas las condiciones. La población puede ser muy grande, por lo que se acostumbra a tomar una muestra que sea representativa. Pero déjame te platico algo interesante con relación a las inferencias. Por principio de cuentas debo considerar que cuando yo calculo el promedio de una población utilizo precisamente el símbolo de la letra mu, mientras que para representar el promedio de una muestra utilizo una X con una muesca en la parte alta, es decir, con una pequeña raya. Hablemos un poco acerca de la distribución normal y cómo suele representarse, y también por otro lado de la desviación típica. La desviación típica representa los errores que puede haber, más, menos, determinados errores en relación al promedio. Hablaremos entonces de una distribución normal con promedio de mu y desviación típica cuando se trata de una población completa, grande. Pero si trabajo con una muestra, un número más pequeño pero que sea representativo de mi población, utilizaré esta otra representación. Bueno, déjame explicarte que la distribución normal implica precisamente considerar el área que se forma debajo de esta curva. Debajo de esta curva, toda esta área representa naturalmente un 100%. Debajo de esta curva habrá que localizar determinada información. Lo que te puedo decir que cuando trabajo con una población en relación con una muestra, lo que sucede es que los resultados de los promedios en relación con la desviación típica nos permite ver que en una población es más extensa nuestra curva, mientras que para una muestra se contrae. Es más estrecha para una muestra que para una población. En cuanto al promedio, el promedio siempre será el mismo, de forma muy interesante. Para una población completa y para una muestra, su promedio siempre será el mismo. Bueno, pues vayamos a trabajar con algunos problemas importantes e interesantes. Por ejemplo, si tenemos como conocimiento que la duración promedio de un abanico de determinada marca sigue una distribución normal de 4.500 horas promedio de duración con una desviación de 450. Si seleccionamos un abanico al azar, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 4.600 horas? Y por otro lado resolveremos si escogemos una muestra de 100 abanicos y calculamos su duración media, ¿cuál es la probabilidad de que duren más de 4.600 horas, todas las 100? Empecemos a trabajarlo. En este primer caso estoy considerando solamente un abanico y estoy pensando en cuál es la probabilidad de que su duración
media sea mayor a 4600 horas. En mi distribución normal estoy pensando en un promedio mu, que es el poblacional, que ya te dije que es igual al promedio de una muestra, y la desviación típica. En este caso de mi ejercicio, tengo que considerar que mi desviación representa las 4500 horas de duración promedio que se tienen calculadas y una desviación típica de 450 horas. Vamos a tipificar y ahorita veremos qué es esto. Para esto nos vamos a apoyar en unas tablas y las vamos a conocer ahorita. Para esto voy a considerar que Z es igual al promedio, es decir, los 4600 que quiero que dure de más, menos el promedio de la población, y esto dividido entre la desviación típica. Si sustituyo los datos, el promedio de duración que estoy buscando es 4600 contra el promedio poblacional, que es 4500, y esto se divide entre la desviación, que son 450. Si yo realizo estas operaciones, mi resultado es 0.22. Voy a apoyarme precisamente en estas tablas, que son tablas de la distribución normal. Quiero que observes cómo este punto 22 lo identifico aquí, traigo punto 2 y veo que cruce con punto 0.2 y esto me da como resultado 0.5871%. Lo que significa que la probabilidad de que mi promedio sea mayor a 4600, ¿verdad?, es 0.22 y para ello debo sacar una diferencia de 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual a 0.22. Ahorita veremos por qué gráficamente. Si yo saco esta diferencia, ya que en mi tabla encontré 5871, voy a dar 1 menos 0.5871 y esto me da 0.4129. ya restándolo, lo que significa que en porcentaje representa el 41.29%. Te aconsejo trabajar con esta tabla de distribución, muy interesante. Aquí estamos viendo gráficamente lo que ha sucedido. Las probabilidades de que sea mayor a 4600 están en color azul. Si tú recuerdas, encontramos, ¿verdad?, que la probabilidad era de 41.29 al sacar la diferencia. Es decir, el área localizada por debajo, ¿verdad?, era de 58.71. Pero como yo te dije que toda la curva representa el 100, si tú sacas la diferencia de 100, que porcentualmente sería 1, entonces dices tú 1 menos 0.5871 que te da 41.29 y que te arroja un 41.29%, que es la parte de posibilidades. Es una parte interesante, te recomiendo analices esto muy detalladamente. Si tienes que repetir el video y analizarlo despacio, hazlo. Veamos otro caso. Ahora estamos pensando en 100 abanicos y la probabilidad de que si yo tomo estos 100 abanicos su duración sea mayor a 4600, bueno, como te dije en un principio, ahora ya no se trata de simplemente una población, sino de una muestra en especial, ¿verdad?, de 100 abanicos. Por lo tanto, para tipificar, es decir, encontrar el área debajo de la curva, esta es mi fórmula. Mi Z es igual a mi promedio menos mi media de población, y todo esto dividido
entre la desviación y a su vez se divide entre la raíz cuadrada del número de los elementos, es decir, los 100 abanicos. Realizando mis operaciones, me encuentro con que esto me da 2.22. Por lo tanto, mi desviación, ¿verdad?, cuya promedio es de 4.500 horas de duración con una desviación de 4.500. Ahora, yo puedo calcular que la probabilidad de que el promedio de vida sea mayor a 4.600 horas es de, y ya calculamos el valor de z, que es 2.22, dice mayor que 2.22. Para esto nuevamente voy a sacar la diferencia contra el 1, ¿verdad? Claro, ese 2.22 debo encontrar qué porcentaje representa del área que se encuentra debajo de la curva. Para eso tengo que auxiliarme de mis tablas. Y nuevamente vuelvo a buscar 2.22, 2.2, que se cruza con 0.02, que serían el 2.22, y como ves me da 0.9868. Entonces debo sacar la diferencia de 1 menos 0.9868 y esto me arroja 0.0132, que en porcentaje representa el 1.32%. Analicémoslos debajo de la curva. La z que yo he encontrado, o valor para z, se encuentra calculado como 0.9868. Esta es el área por debajo de la curva de lo que representa una parte del 100%, mientras que el 1.32% representa la probabilidad de que sí duren más de 4.600 horas esas 100 lámparas. Las 100 lámparas, te repito. Eso está marcada en el área azul. Es una probabilidad baja, pero igual sí te recomiendo. Analiza muy detalladamente cómo buscar esta información apoyándote en tu tabla. Si este video te ha resultado de utilidad, regálanos una manita para arriba, inscríbete a nuestro canal y haz clic en recibir las notificaciones para informarte sobre nuevo material de apoyo. Gracias. Que tengan un excelente día.